Hoy quisiera continuar con esta serie de mensajes que hemos estado estudiando estas últimas semanas y terminaremos el año estudiando estos estudios acerca de nacimientos milagrosos. Y hemos visto a lo largo de semanas cómo el Señor obra y lo que Él promete, Él lo cumple. Y que para el Señor no hay nada imposible, no hay cosa difícil para nuestro Señor. Amén. Hoy no va a ser la excepción. Hoy vamos a estar estudiando el nacimiento milagroso de Juan el Bautista. Y vamos a hablar por qué es tan importante este nacimiento. Este nacimiento es importante porque el Señor quiere preparar un pueblo dispuesto para el Mesías. Y me encanta porque en esta historia, en este nacimiento milagroso, vamos a estar hablando acerca de los padres de Juan, Zacarías y Elizabeth, quienes son retratados. Me encanta porque no solo uno, sino ambos son retratados como justos ante Dios, pero enfrentan una gran angustia. No tenían un heredero, no tenían un hijo. Y al igual como hemos visto historias anteriores, la mujer era estéril y ellos eran de edad avanzada. Y vemos en medio de esta situación, en medio de esta angustia para estos padres, el Señor obra de manera milagrosa. Vemos que en este tiempo, en aquel tiempo, mejor dicho, hay una gran incertidumbre, un desencanto, porque hay una ausencia de la palabra del Señor. Y vemos que en medio de todo esto, el Señor sigue teniendo el control y el Señor sigue obrando en el tiempo perfecto. Mis hermanos, mi oración para este mensaje es que el Señor pueda enseñarte que en medio de nuestras pruebas podemos escuchar la palabra del Señor, podemos escuchar a Dios y nos invita a tener una fe activa y obediente al Señor. Juan el Bautista es aquel el cual fue profetizado que abriría camino al Mesías. A comparación de semanas anteriores que veíamos que tanto Isaac, Samuel, Sansón eran prefiguras o figuras del Mesías, Juan el Bautista era aquel profeta, era aquel que había sido profetizado en Malaquías, aquel que abriría el camino al Señor, un pueblo dispuesto al cual el Señor traía el corazón de los padres a los hijos. Y hoy vemos y veremos qué tan importante es este nacimiento para el reinado y para nuestro Mesías. Hoy vamos a hablar que la esperanza está en la espera. Hay esperanza en la espera. Y podrás decir, Daniel, ¿cómo hay esperanza en la espera? Leamos Lucas capítulo 1, versículos 5 al 7, y dice lo siguiente: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían un hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Antes de continuar, quisiera preguntarte, mis hermanos,
¿Puede el Señor olvidar sus promesas? No, el Señor no olvida sus promesas. ¿Puede el Señor negar su fidelidad? No. Su palabra deja claro que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, porque Él no se niega a sí mismo. Tenemos un Dios que una de sus cualidades y características es fiel. Él es fiel y lo que prometió lo cumple. Vemos en estos pasajes que aunque Dios se encontraba fiel, el pueblo estaba desesperado y en angustia. Y podrás preguntar, Daniel, ¿por qué está desesperado? Checa nada más lo que dice en el inicio. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea. La palabra del Señor nos dice quién estaba a cargo en ese tiempo. Y no era un rey israelita. El pueblo estaba bajo conquista del pueblo romano. Y estaba en la peor temporada de la conquista para el pueblo de Israel. Estaban bajo el reinado de Herodes. Podrás preguntar, ¿y quién es Herodes? Muchos comparan a este rey, a Herodes, con la experiencia del pueblo de Israel en Egipto, bajo el mando del faraón. Porque al igual que Faraón, Herodes era un asesino despiadado. Cuando él sentía amenazado en que alguien le pudiera quitar su reinado, lo mataba. Sin importar si era familiar o si era un desconocido. Herodes, este Herodes al cual nos habla, es el mismo que mandó a matar a todos los niños menores de 2 años cuando escuchó que el Mesías había llegado. Y vemos la comparación, vemos la similitud. Mateo 2:16 nos dice: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Ahora nos habla del faraón. Éxodo 1:15 y 16 dice: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y le dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Vemos por qué el pueblo sentía esa comparación. Ambos eran gobernantes despiadados, asesinos de niños. Entre otras muchas situaciones que el pueblo se sentía oprimido y clamaban por la libertad. Segundo, el pueblo de Israel estaba desesperado porque aunque tú y yo leamos la palabra del Señor y vemos que el último libro, Malaquías, fue escrito y después vemos el Nuevo Testamento con Mateo, la realidad es que la historia entre el último profeta del Antiguo Testamento y los evangelios han pasado 400 años. Esta historia, este periodo se describe como el gran silencio. No ha habido profeta en estos 400 años después de Malaquías. No ha habido palabra del Señor, no ha habido profecía de parte del Señor. Ha habido un gran silencio por 400 años. Y el pueblo de Israel estaba desesperado porque no escuchaban acerca de su liberación.
No se le había levantado juez, no había levantado un rey, no había levantado un profeta por esos 400 años. El pueblo estaba desesperado, oprimido, angustiado en saber cuándo es que se levantaría este Mesías prometido. Y por eso el pueblo estaba desesperado. Pero aunque desesperados, ellos seguían en su iniquidad, en su pecado. Aunque deseosos del Mesías, ellos seguían adorando a Dios con su boca, pero no con su corazón. Desesperados, pero no obedientes. Y vemos a un pueblo desesperado por un libertador, pero no espiritual, sino un libertador político. Que se levantara un rey, que levantara en armas al pueblo y que los liberara de la opresión de Roma. Ese Mesías, pero que ellos pensaban un Mesías físico, que los liberara y que Israel fuera grande otra vez en el aspecto político, económico, pero sin arrepentimiento, sin clamar a Dios. Y aún en medio de esa situación, Dios es fiel. Hoy vemos a Zacarías y Elizabeth, y me encanta porque no es casualidad, mis hermanos. El nombre de Zacarías significa el Señor se ha acordado. A través de esos 400 años que han pasado, el Señor no se olvidó. El Señor se acordó. Y no es casualidad que el Señor haya querido usar a Zacarías para recordarle al pueblo que tenemos un Dios que no olvida. Tenemos un Dios que se acuerda. Y no es solo esta casualidad, porque no solamente tenemos un Dios que se ha acordado, sino que tenemos un Dios que usó también a Elizabeth, el cual significa: el Señor es mi juramento, el Señor es mi pacto. El Señor se acordó de su pacto, de lo que Él prometió. Mis hermanos, los nombres que el Señor pone, usa y quiere usar no son casualidad. Aún los nombres, el Señor nos habla y nos da un mensaje. Y para el pueblo de Israel en ese tiempo, usar a este hombre y a esta mujer justos ante Dios, es decirle al pueblo de Israel: yo no me olvidé de mi pacto. Yo aún me acuerdo del pacto, de la promesa, del juramento que yo te hice. Y el Señor aún nos sigue trayendo hoy en día, queriéndonos decir: yo no me olvidé de la promesa que yo te hice. Quizás tú te hayas olvidado, tú hayas sido infiel como el pueblo de Israel, pero Dios no olvida. Y lo que Él promete, lo cumple. Estos dos son descritos de una manera particular. Lucas 1:6 nos dice: ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Mis hermanos, Zacarías y Elizabeth son un ejemplo de un matrimonio justo y obediente, al cual como matrimonios debemos aspirar a ser. En la actualidad muchas veces vemos que es el hombre a veces el que empuja, a veces es la mujer la que empuja a servir, a buscar al Señor, pero no es común ver que el hombre y la mujer
sirvan a la par, empujen a la par en servir al Señor. Y muchas veces decimos, como esposos, ¿cómo me gustaría que mi mujer me ayudara, sirviera al Señor? O la mujer muchas veces dice de su esposo, ¿cómo me gustaría que mi esposo viniera más a la iglesia, sirviera al Señor? Zacarías y Elizabeth nos dan un ejemplo de que los dos pueden servir al Señor. Que no debemos conformarnos en que uno sirva al Señor, sino que los dos podemos servir al Señor. Segundo, y abro un paréntesis en esto para padres y jóvenes. Mis hermanos, Zacarías lo describe como parte de la tribu de Abías. Pero Elizabeth era de la descendencia de Aarón. En aquellos tiempos se hacía un pacto, una tregua para que los hijos se casaran con otras hijas. Pero no era el caso de los hijos de Aarón. Los hijos y las hijas de Aarón no se casaban con cualquier persona. Tenían que casarse con aquellos fieles, servidores, aquellos que fueran justos para el Señor. Mis hermanos, no les entreguemos a nuestros hijos y sobre todo a nuestras hijas a cualquier persona. Si el Señor nos ha declarado sacerdotes delante del Señor, debemos esperar y buscar que nuestros hijos, que sus parejas busquen al Señor. Y no solo lo busquen, sirvan al Señor. No les entreguemos a nuestros hijos y a nuestras hijas a cualquier persona. Busquemos lo mejor para nuestros hijos. Busquemos lo mejor para nuestras hijas. Cierro paréntesis en eso. Lucas 1:7 nos sigue diciendo, pero no tenían un hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aunque eran justos, aunque eran intachables, había un problema. No podían tener hijos. No podían tener hijos no porque no quisieran, sino porque Elizabeth era estéril. No tenían hijos no porque fueran de edad avanzada, sino que el autor nos dice era estéril, primeramente, y segundo, ya casi era imposible o imposible a la lógica humana porque eran de edad avanzada. Era un gran problema para ellos. Pero nos surge la pregunta, ¿cómo puede uno ser justo y parecer que está sufriendo un castigo? Y eso muchas veces puede salir a nuestra mente, pensar de otras personas. ¿Cómo puede ser alguien que es justo sufrir un castigo aparente? Y muchas veces pensamos, es que en algún pecado deben andar. Algo hicieron mal, quizás en su juventud. El Señor los ha de estar reprendiendo de alguna manera. El Señor nos responde. Y así como lo vimos el viernes, ¿quiénes pecaron? ¿Los hijos o los padres? El Señor también nos dice, ¿cómo puede un justo parecer que está sufriendo un castigo? Ellos dos esperaban, oraban, y nos dice este segundo punto, hay esperanza que es escuchada. Nuestra esperanza es escuchada. Lucas 1,
8 al 10 dice: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso. Entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Vemos que Zacarías estaba ejerciendo su ministerio en el cual había sido criado. Y también nos revela que fue escogido por sorteo. No fue al azar, no fue un accidente, no fue una casualidad. Pero si nos ponemos a pensar de la cantidad de sacerdotes, de personas sirviendo alrededor del altar del Señor, el ofrecer incienso es una oportunidad única en la vida. No es como que te vaya a tocar cada semana, cada año, cada 3 años, cada 5 años. Muchas veces para muchos de ellos, si no es que para todos, es una oportunidad única. Solo una vez en la vida pudiera ser que les pueda tocar por sorteo ofrecer incienso en el lugar santo. Pueden servir en otros lugares, pero entrar al lugar santo y ofrecer, participar ese ministerio, muchas veces es una oportunidad única en la vida. Y vemos que el Señor es perfecto, porque en esa oportunidad única es que el Señor obra. Esa oportunidad de una sola vez en la vida es que el Señor se presenta y le dice: me acordé de ti, me he acordado del pacto, me he acordado de este pueblo. Eso no es casualidad. De aproximadamente 18,000 sacerdotes que tenía en el templo, que tenían la responsabilidad de entrar en el lugar santo para limpiar el incienso y ofrecer incienso fresco, es una oportunidad única. Y el Señor eligió a Zacarías en ese preciso momento. El versículo 10 nos dice qué sucedía mientras Zacarías estaba ofreciendo y orando en el lugar santo. Y dice: y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Mis hermanos, esta práctica no era: ay, déjame quito el incienso, déjame pongo el incienso, lo prendo y bueno, ahí nos vemos, Señor, a la próxima. Era un proceso de oración. Ellos entraban y mientras entraban oraban al Señor. Oraban pidiendo liberación, oraban pidiendo su voluntad. Ellos oraban en ese proceso para santificar, para ponerse en adoración al Señor, en servicio al Señor. Y vemos que no solamente Él, sino el pueblo que está afuera esperando a que salga aquel que ofrecía el incienso, oraba. El pueblo era estricto en sus leyes. Esto no era casualidad, esto era parte de sus leyes. Tenían horarios para orar. Y este era un horario en el cual todo el pueblo oraba, mientras que el sacerdote ofrecía incienso. Y él también oraba al Señor. Todo el pueblo. Y vemos el versículo 11 y 12. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. ¿Te puedes imaginar ese encuentro inesperado? ¿Te puedes imaginar a Zacarías orando al Señor, entregando su adoración al Señor, y ver un ángel a su derecha donde iba a poner el incienso, parado,
Mis hermanos, vuelvo a decir, han pasado 400 años de un silencio de la palabra del Señor. Han pasado 400 años y Zacarías tiene el privilegio, el honor, el gozo de romper esos 400 años y ver la presencia del Señor. Ahí vemos por qué es normal y se describe que él tenía gran temor. No sé tú, pero si yo fuera Zacarías, también. Es más, yo quizás me echaría a correr, aventaría el incienso y le diría, oye, pues que entre otro, porque ahí hay uno paradote y pues ahora sí que más fuerte que yo. Es normal que él hubiera tenido temor. Y es ahí donde el ángel da sus primeras palabras y le dice, pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan y tendrá gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo, ¿qué dice? Bien dispuesto. Este ángel, y vamos a desglosar esta parte porque me encanta. Primeramente le dice este ángel, no temas. ¿Qué sentía Zacarías cuando vio al ángel? Gran temor. Y el ángel le dice, tranquilo, no temas. Esta palabra es muy usada también en Jesús cuando se presenta delante de sus discípulos. Cuando camina entre el mar y lo ven caminando entre las aguas, entre las olas. ¿Qué les dijo Jesús? No temas, yo soy. Lo primero que le invita el ángel a Zacarías, no temas. Quizás Zacarías estaba a punto de desmayarse, hiperventilando, salir corriendo del lugar. Pero quizás estas palabras lo pudieron tranquilizar. No temas. Y después le dice algo que yo creo que todos queremos escuchar. Tu oración ha sido oída. No temas, porque tu oración ha sido oída. No sabemos exactamente las palabras de Zacarías en sus oraciones, ni la constancia, ni por cuánto tiempo estuvo orando. Pero sí nos deja claro que Dios escuchó la oración de Zacarías y Elizabeth. Parte de la oración del incienso, mientras Zacarías estaba quitando y poniendo el nuevo incienso, era orar por la expiación del pueblo de Israel y también una petición de la liberación del pueblo de Israel. Y esta oración también fue escuchada. Pero nunca imaginó, que Dios lo usara para abrir camino al Mesías. Y mis hermanos, quizás muchas veces somos como Zacarías. Oramos, pero no nos imaginamos lo que el Señor puede hacer. Nunca imaginamos que el Señor pudiera responder nuestras oraciones. Y le dice el ángel, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre
Juan. Imagínate por un momento, Zacarías, sacerdote, participando en estos ministerios desde niño. Él se sabía las historias del Pentateuco, se sabía la historia de Abraham y Sara, se sabía la historia de los padres de Sansón, se sabía la historia de los padres de Samuel. Sabía las oraciones, las peticiones que estos padres habían hecho por sus hijos. Pero nunca imaginó que el Señor le podía responder a él también. Nunca imaginó que el Señor pudiera actuar en la vida de él. Y muchas veces podemos ser de esta manera. Hemos escuchado estas historias. Venimos los domingos, venimos los lunes, venimos los viernes, escuchamos la palabra del Señor, vemos lo que el Señor puede hacer en nosotros, en nuestra familia, en nuestros hijos. Y quizás hemos orado, pero no nos imaginamos que el Señor de la Biblia, el Señor que leemos en la palabra del Señor, pueda actuar en nosotros, pueda hacer milagros en nuestras vidas, pueda hacer milagros en nuestra familia y pueda contestar nuestras oraciones. Esto es tan importante. Muchas veces decimos, eso pasa en la Biblia, pero no creo que pueda sucederme a mí. Quizás fue lo mismo que le pasó a Zacarías. El ángel le sigue diciendo a Zacarías: y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Este gozo no era algo personal, no era algo limitado solo a su hogar, sino el Señor le dijo: este gozo se extenderá no solo a ti, a tu esposa, sino a todo aquel que escuche esta noticia. Todo aquel que vea este milagro se gozará contigo. Y mis hermanos, me encanta leer esto, porque así como Zacarías, el Señor nos bendijo a mi esposa y a mí. Y no solamente es nuestro gozo, nos encanta traer a nuestros hijos aquí a la iglesia, porque sé que es el gozo de ustedes. Y sé que se gozan con nosotros al ver a nuestros hijos. Nos encanta que interactúen con nuestros hijos, porque no es nuestro gozo. Y también es el gozo al ver otros niños chiquitos, recién nacidos, niños que van a venir en camino. Es nuestro gozo ver que el Señor escucha las oraciones y hace un gran milagro. Es un gozo compartido. Y para Zacarías y Elizabeth, esto que pudiera parecer una pena, un castigo, se convirtió en un gozo, el cual iban a poder compartir con todo aquel que supiera y viera este nacimiento milagroso. Y el Señor, el ángel, no solo le dice lo que va a suceder, sino que le da un propósito a este niño, a Juan. Y le dice en el versículo 16: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. El propósito de este niño, de Juan, su misión será volver a muchos de los israelitas para que se conviertan al Señor nuestro Dios. Otra vez,
Imagínate a Zacarías escuchar estas palabras. No solo rompió el silencio de 400 años, no solo está viendo el poder de Dios al ver el ángel hablándole, y no solamente está escuchando que el ángel le dijo: tu oración fue escuchada y aquí te va a haber un hijo, sino que todavía le está dando un propósito a este niño. Un propósito que yo creo que como padres ni podemos imaginarnos de lo que el Señor puede hacer con nuestros hijos. Y le da propósito a Juan. Aun antes que naciera, el Señor ya le había dado un propósito. Hará volver el corazón del pueblo al Señor nuestro Dios. Esto que le dice fueron las últimas palabras del profeta Malaquías, recordándole el término de esos 400 años de silencio, a traerle la preparación y el recordatorio: el Mesías viene. No solo le está diciendo: aquí está tu hijo, sino le está recordando: el Mesías viene pronto. Malaquías 4, 5 y 6 nos dice: he aquí yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. El ángel le está diciendo las últimas palabras del profeta Malaquías, diciéndole: he aquí viene el espíritu de Elías sobre Juan, y con él viene el día del Señor, viene el Mesías. Dios había preparado soberanamente cada detalle, porque a través de Juan prepararía para el Señor un pueblo bien dispuesto. El ministerio de Juan será un ministerio de llamar a los israelitas al arrepentimiento, a buscar una vez más al Señor, a depositar su fe en el Señor Todopoderoso. ¿Y cómo crees que reaccionó Zacarías? Sí, Señor, gracias. Adoró, se postró. Muchas veces podemos imaginar que estuviera contento, alegre, sonriente, extasiado. Pero la palabra de Dios nos deja claro cuál fue la respuesta de Zacarías. Y él preguntó, Lucas 1:18, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es avanzada de edad. Lo primero que hizo Zacarías fue preguntar: Señor, dame una señal. Como si ver al ángel no fuera suficiente. Señor, dame una señal. Y habló conforme a su lógica. Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Ahora, he de admitir que Zacarías fue caballeroso, porque él dijo: yo soy viejo, pero no dijo que su mujer era vieja. Esposos, anoten esto para saber cómo hablar y describir a sus esposas. Él dijo: mi mujer es avanzada de edad. Pero es bien importante. Zacarías, aunque era justo, aunque la palabra del Señor lo describe como justo, como intachable, dudó.
Le faltaba fe. Y la realidad es que muchas veces, muchos de nosotros también dudamos. Escuchamos la palabra de Dios predicada y decimos, amén, así es. Asentamos con la cabeza. Pero tenemos los corazones llenos de duda. Porque muchas veces creemos lo que dice la palabra de Dios escrita, pero no creemos que lo que dice la palabra de Dios aplique en nuestras vidas. Porque es difícil creer que el Señor pueda usarme a mí como pecador. Es difícil creer que el Señor me pueda salvar a mí, pueda sanarme a mí. Es difícil creer que el Señor pueda salvar mi matrimonio. Es difícil creer que el Señor pueda salvar a mis hijos. Lo dice la palabra. Pero, ¿cómo lo puedo ver yo? Y muchas veces decimos, Señor, dame una señal. Muéstrame cómo lo vas a hacer. Al igual que Zacarías. ¿Y en qué conoceré esto? Señor, dame una señal. Estamos acostumbrados a que Dios opere de manera natural, de manera lógica. Pero cuestionamos que Dios pueda actuar de manera sobrenatural. Cuestionamos cuando los métodos sobrepasan nuestra lógica o nuestras ideas o nuestros métodos. Y a veces queremos limitar lo que Dios puede hacer. Mis hermanos, hace un momento cantamos, Dios es más grande que montañas, más grande que gigantes, más grande que el dolor, más grande que la angustia, más grande que la acusación. Lo cantamos. Pero muchas veces sigue en nuestro corazón la duda de, ¿y realmente Dios es más grande? ¿Y realmente Dios puede hacerlo? ¿Y realmente ese es Dios? Lo triste son las consecuencias del dudar. Vemos los versículos del 19 al 23 que la consecuencia fue que Zacarías quedó mudo. No pudo hablar hasta que se cumpliera lo que el ángel había dicho. Esa consecuencia fue porque Zacarías no creyó. Se dice, y en estos tiempos, se dice que cuando el sacerdote terminaba de quemar incienso, tenía que salir y dar una bendición sacerdotal. Pero ¿cómo lo haría Zacarías si no podía hablar? Por eso es que nos dice que cuando salió Zacarías, el pueblo reconoció que había visto visión. Porque al salir, Zacarías no habló. No dio una bendición sacerdotal. No oró frente al pueblo. Ahí se dieron cuenta que los 400 años habían terminado. Que había visto una visión, había visto una profecía, que el Señor le había hablado. ¿Pero qué le dijo? No sabemos. Porque Zacarías no puede hablar. Vemos después los versículos 24 y 25. Vemos a Elizabeth escondida por 5 meses y nos da la razón del por qué está oculta. Y dice, así ha hecho conmigo el Señor en los días que se dignó quitar mi afrenta,
entre los hombres. Elizabeth se ocultó, se guardó por 5 meses. Ahora, muchas veces sucede que cuando una mujer está embarazada, se espera que pase el primer trimestre, los primeros 3 meses, para que el niño esté bien adherido y ahora sí poder anunciar el embarazo. Muchas veces sucede de esa manera. Hay otros que dicen a la primera. Nosotros fuimos de esos, a la primera que esperar. Pero Elizabeth no lo hizo por eso. Elizabeth nos dice, ella se guardó, se ocultó, porque era una mujer de edad avanzada. Y era su afrenta. Era un dolor que ella tenía guardado, no contra Dios, sino contra los hombres. Y una vez más, volvemos a lo que cada semana decimos acerca de la mujer. En esos tiempos, el propósito de la mujer era dar hijos. Una mujer que no puede dar hijos es una mujer inútil, sin propósito y sin razón del por cual vivir. Imagínate, Elizabeth, hija de Aarón, de la descendencia de Aarón, justa, intachable, pero sin hijo. ¿Qué crees que pudo haber escuchado todos sus años de matrimonio de las personas? Y aquella ya va por su 4º, 5º año. ¿Cuándo empiezan ustedes? Hoy escuchaste que aquella familia ya tiene 12 niños. Ustedes ya se están tardando. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no tienen? ¿No quieres? ¿No pueden? Pues arrepiéntanse. Un pecado debieron haber hecho. Y lo mismo que en aquel tiempo, seguimos trayendo hoy en día. No solo con las mujeres, sino cualquier suceso. Muchas veces involucramos el pecado, la injusticia de aquella persona. Está así porque algo debió haber hecho. Algo hizo en contra de Dios. Un pecado debe estar pagando. Una pena del Señor que Dios le puso. Arrepiéntete. Busca al Señor. Elizabeth se ocultó 5 meses. Porque dijo, el Señor así hizo conmigo y me quitó la afrenta entre los hombres. Esto no es contra Dios. Esto era una pena social, una pena pública contra la gente. Y es aquí donde el Señor habla de manera tan hermosa, porque la esperanza es misericordiosa. La esperanza espera, la esperanza escucha y la esperanza es misericordiosa. Vemos que el autor del Evangelio, de Lucas, hace un pequeño paréntesis. Después de leer el versículo 25, si tú sigues leyendo, abre un pequeño paréntesis porque habla después del nacimiento o del anuncio de Cristo Jesús, del Mesías. Y lo relaciona la llegada de aquel que abriría camino al Mesías y la llegada del Mesías.
Pero si seguimos leyendo el versículo 57, nos da la continuación del nacimiento de Juan. Y dice el versículo 57, cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Se cumplen las palabras del Señor y vemos la reacción no solo de los padres, sino de la gente a su alrededor. Dios trajo gozo a su alrededor. Y como lo decía el ángel, no solo te gozarás tú, sino se gozará a tu alrededor todo aquel que viere y escuchare las noticias. Traerá gozo. Mis hermanos, las buenas nuevas del evangelio traen gozo no solo a nuestras vidas, sino gozo a nuestro alrededor. Lo que el Señor hace en nuestras vidas, las oraciones contestadas que el Señor cumple, no solo es para nuestro gozo, sino para el gozo de la gente que nos rodea. Por eso es que no podemos callar, no podemos ocultar lo que el Señor hace en nuestras vidas. Porque no solamente es de uso personal, sino que necesita escuchar todo aquel que está a nuestro alrededor. Tienen que gozarse todos los que están a nuestro alrededor. Es un gozo para todos. Es alegría y regocijo que hemos experimentado, que yo he experimentado en mi hogar. Es alegría y regocijo que sienten los parientes y vecinos de Zacarías y Elizabeth. Este matrimonio que había sido justo, intachable, serviciales al Señor, pero que no habían podido tener hijo. Ahora vemos con ellos un hijo. Y hay una alegría, un gozo. Se experimenta una alegría alrededor. Pero ahora, como toda situación parental, toda situación de padres, ¿y cómo le va a poner al hijo? Pues si el papá es Zacarías, pues va a ser Zacarías. Y yo creo que es algo que todos o muchos tenemos. En mi caso, mis hijos siguen esa línea. Mi niña, mi esposa, mi suegra es Rosanelli, mi esposa es Rosanelli, mi hija es Rosanelli. Mi nombre es Daniel, mi hijo, Ian Daniel. Sigue la línea. ¿Por qué? Porque muchas veces con padres es un gozo. Pues es mi hijo, pues que lleve mi nombre. Habemos. No digo que todo se cumpla al 100%, pero hay casos. En este caso y en aquellos tiempos era normal que muchas veces el primogénito siguiera la línea. ¿Por qué? Porque allí ellos no se regían por el apellido, sino por el nombre. Por eso vemos muchas veces las genealogías. Hijo de. Y muchas veces vemos aún en genealogías el mismo nombre. Jeroboam II, Jeroboam III. Vemos que se repite. En este caso, siendo ya de edad avanzada, el único hijo, dijeron, pues, se va a llamar Zacarías II. Pero vemos que el octavo día, el día que el Señor instituyó para que todos los hijos varones de Israel fueran circuncidados como pacto del Señor para el pueblo de Israel, ocurrió lo impensable. El escándalo del nombre.
¿Cómo lo va a llamar? Pues Juan. Pero no hay Juan. Tu esposo no se llama Juan. Tu familia, no hay nadie que se llame Juan. ¿Estás segura? Y ojo, Zacarías sigue sin hablar. Elizabeth es la que le está diciendo, se va a llamar Juan, por la instrucción escrita de Zacarías. Juan. Y llaman al esposo y le dicen, ¿y cómo lo vamos a llamar? Y él escribe, su nombre es Juan. Ahora preguntarás, ¿por qué Juan? ¿Por qué no Zacarías, que significa Dios se ha acordado? Porque Juan significa Dios es misericordioso. Dios se acordó de su pacto y ha traído su misericordia. Mis hermanos, el Señor obró de manera perfecta y pone el nombre perfecto para recordarnos su pacto, su promesa, y que ahora vivimos bajo la gracia y misericordia de Dios. Ese tiempo de silencio ha terminado. El Señor ha hablado y ha traído su misericordia, a la cual vivimos ahora tú y yo. Ha traído su gracia, a la cual vivimos tú y yo. Y por eso su nombre es Juan. Es ahí donde ocurre lo maravilloso. Llaman a su hijo Juan. Se cumple lo que el ángel había dicho. Y Zacarías abre su boca. Empieza a hablar, empieza a bendecir, a glorificar al Señor. Y no solo él, todo el pueblo que lo escucha, que recobró el habla de manera maravillosa. Todo el pueblo glorifica al Señor. Y vemos versículo 64 en adelante. Al momento fue abierto su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y todas las montañas de Judea. Se divulgaron todas estas cosas, y todos los que oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Así como el nacimiento de Isaac, de Sansón y de Samuel, el nacimiento de Juan se trataba de algo más importante. No se trata del milagro del nacimiento de Juan, se trataba de algo más importante. La obra del Señor que cumple en nuestras vidas, las oraciones contestadas que el Señor cumple en nuestras vidas, no es solo para nuestro gozo, sino para algo más importante. Su nacimiento apuntaba a un mayor nacimiento y verdadero Salvador, Jesús. Cuando la gente preguntó: ¿quién será este niño? Este niño no era el Salvador. Este niño era el que apuntaba al verdadero Salvador y Mesías. Este niño era el que tenía el propósito de abrir camino y apuntar al que verdaderamente salva, Cristo Jesús. Mis hermanos, lo que el Señor hace en nuestras vidas es para apuntar a algo mejor y verdadero, a Cristo Jesús. No es para apuntarnos a nosotros,
es para apuntar al que hace el milagro, Cristo Jesús. Y es aquí donde vemos a Zacarías creyendo, dejando la duda y reconociendo el propósito de Dios sobre su hijo. Y lo dice en el versículo 76, Lucas 1:76. Dice: y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Se rompieron 400 años de silencio. El Señor se acordó y obró en su promesa. Trajo misericordia. Y Zacarías profetiza diciendo: este niño es el último profeta. Será profeta del Altísimo y preparará camino para el Salvador. Su hijo no era el Salvador, pero cumplió cumplió el propósito que el Señor le había dado: preparar el camino para el Mesías, preparar el camino para el Señor. Y vemos que cuando Juan creció, él entendió su propósito, porque él mismo dice en Juan 3:30, cuando los discípulos le decían: oye, pero Jesús está bautizando, mucha gente deja de seguirte para seguir a Jesús. Juan dijo: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Juan entendió su propósito desde el inicio. No se trata de mí. No se trata de mi fama, de cuántos me siguen. No se trata de mí. Se trata de Él. Y para que Él crezca, yo tengo que hacerme menos. Yo tengo que disminuir. Juan no disminuyó su trabajo, sino que señaló al que hace la obra completa, Cristo Jesús. Mis hermanos, muchas veces podemos tomar esos milagros y querer exaltarnos a nosotros, pero no se trata de eso. Todo lo que sucede, todo lo que el Señor nos bendice, es para que Él crezca, para que Él sea glorificado y para que la gente que no lo conoce lo pueda conocer. Así es que quiero terminar esto dando 3 aplicaciones. ¿Cómo aplicamos esta historia de Juan a nuestras vidas? Primeramente, muchas veces proclamamos la soberanía de Dios y decimos confiar en su soberanía, en sus tiempos, en sus promesas. Pero cuando su soberanía nos duele, cuando sus promesas no llegan, no nos deleitamos en ellas. Al contrario, nos quejamos de ellas. Debemos aprender a confiar y esperar en la soberanía de nuestro Señor, sin importar el tiempo que requiera. Confía en el Señor soberano. Confía en sus tiempos perfectos. Segundo, seamos animados en saber que el Señor escucha nuestras oraciones. Él escucha el clamor de su pueblo. Él escucha tus oraciones. Iglesia, el Señor conoce tu oración y te escucha. Él conoce nuestra mayor necesidad y responde perfectamente conforme a su voluntad. Pero ¿cómo respondes tú a su palabra? ¿Cómo respondes tú cuando el Señor te dice: te he escuchado,
pero esto es lo que va a suceder. ¿Respondemos con fe o respondemos con duda? ¿O respondemos de tal manera que le decimos, Señor, me gusta tu idea, pero mi idea es mejor? Si el Señor nos escucha, ¿cómo está respondiendo a lo que Él tiene preparado? Cuando Dios habla a nuestras vidas, domingo tras domingo, en nuestros estudios bíblicos, lunes, viernes, en nuestro tiempo devocional diario, personal, ¿cómo respondemos al Señor? ¿Con fe o incredulidad? John Owen, un autor de libros antiguos de la palabra del Señor, me encanta, dice esta frase: matemos el pecado de la incredulidad. Muchas veces el mayor pecado no está en nuestras acciones, sino en nuestros pensamientos. Creo en Dios, pero no creo en lo que Él puede hacer en mí. Pero no creo que yo pueda servir a Dios. Pero no creo que el Señor pueda hablar a mí. Mata el pecado de la incredulidad. Y por último, recordemos que el Señor es el Salvador misericordioso. Mis hermanos, aunque ese pueblo de Israel merecía el castigo, la opresión, no merecía el Salvador en ese momento, el Señor les brindó al Mesías. Aunque tú y yo merecemos el pago de nuestro pecado, la muerte, Jesús vino, caminó entre nosotros, vivió una vida perfecta, justa y sin pecado, y murió en la cruz. Derramó su sangre preciosa y resucitó al tercer día para decirnos: tu deuda ha sido pagada. No me debes nada, solamente cree en mí. Él es el Señor, Él es el Salvador misericordioso. Y todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Él nos da el regalo de la vida eterna. Mis hermanos, te invito a no salir de aquí sin haber recibido este regalo y sin haberle dado gracias al Señor, porque no estamos en los 400 años de silencio, sino que el Señor habló y hoy estamos bajo su gracia. Vivimos bajo la gracia del Señor porque tenemos un Salvador misericordioso. Así es que yo te invito el día de hoy, te invito a orar. Recuérdale al Señor y dile al Señor: Señor, espero en ti. Señor, sé que tú me escuchas y entrego mis manos, entrego mis planes, entrego mis deseos a ti. Y Señor, dile al Señor: sé mi Señor y mi Salvador. Y gracias por la vida eterna. Te invito a orar. Vamos a ponernos de pie. Y te invito a orar al Señor. Sé tú con el Señor. Y entrega tu confianza al Señor el día de hoy. Vamos a orar, mis hermanos.